Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Y el gran reseteo implica, sobre todo, la cuarta revolución industrial o, decirlo de forma mucho más sencilla, transhumanismo. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. Y a la mayoría le suena algo salido de una película de ciencia ficción, y pocas personas son conscientes, Antonio, de los constantes avances tecnológicos que convierten la idea humanista en una posibilidad muy real en un futuro próximo. La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su conciencia, podemos salvarle. Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos? Transcendence o Trascendencia es una película de ciencia ficción con actores reconocidos como Johnny Depp y Morgan Freeman. La película narra la historia del Dr. Will Caster, un investigador de inteligencia artificial que lleva toda su vida trabajando en el intento de crear una máquina con conciencia. Simultáneamente, hay varios doctores que también trabajan en el mismo objetivo: lograr crear una inteligencia artificial superior a la humana. Pero existe un grupo que critica las acciones de estos científicos, pues temen que las inteligencias artificiales terminen tomando control de nuestro planeta. El transhumanismo es el sueño de los globalistas y se basa en utilizar los avances radicales de la tecnología para mejorar el cuerpo, la mente y alargar la experiencia humana completa. Es la filosofía que sostiene la idea de que la humanidad debería mejorarse activamente y dirigir el rumbo de su propia evolución. Y esto también lo estamos viendo con este reseteo. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad. La inteligencia artificial es la última frontera buscada por el ser humano, poder crear una conciencia superior a la nuestra, lo que algunos conocen como la singularidad tecnológica. En el 2014 surgió una película que tocaba estos temas y, aunque no fue muy recibida por algunos críticos, propone varios argumentos interesantes de un futuro probable de la humanidad. ¿Qué ocurriría cuando una conciencia humana es copiada a Internet e intente tomar control del mundo? Hace 10 años, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó un proyecto secreto con el nombre clave Manhattan para lograr el mapa del cerebro humano. Y este es el sueño, digamos, erótico de los tecnócratas. Podemos poner en marcha un cerebro artificial de tanta capacidad e inteligencia que puede tomar todas las decisiones vitales para la raza humana a partir de la planificación. Y esto es un paso definitivo hacia el sexto tecnoparadigma. O sea, el proyecto que se llama BAM servirá para diseñar una sociedad como en la película Minority Report. El objetivo expresado es la elaboración del mapa de toda la actividad neuronal de los seres humanos. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría, también Big Pharma, ya están frotando las manos ante la expectativa. Y esto es precisamente lo que ellos querían conseguir, es decir, más diagnósticos, más fármacos, más control. Y BAM es el paso previo a reconfigurar el cerebro, que es el objetivo subyacente a largo plazo de la élite. El desarrollo de sofisticadas armas neurológicas creará tensiones permanentes ante la perspectiva y el peligro de una guerra neurológica y también sus consecuencias. Los sistemas de detección emocional invadirán también el ámbito público y las redes de vigilancia global buscarán a terroristas y criminales. Obviamente, estamos hablando del hombre digital 2.0. Al doctor Will Caster le disparan y lo envenenan, y esto eventualmente causa su muerte, pero no sin antes lograr copiar su conciencia a una computadora. Uno de los doctores amigos de Will logró descubrir el secreto de la conciencia humana, luego de copiar el cerebro de un mono a una computadora. Ese proceso fue imitado por la compañera de Will para así copiar su conciencia. A partir de ese momento, la película nos muestra qué ocurre con la conciencia humana cuando ésta
no es limitada por su biología. El transhumanismo es el sueño de los globalistas y se basa en utilizar los avances radicales de la tecnología para mejorar el cuerpo, la mente y alargar la experiencia humana completa. Es la filosofía que sostiene la idea de que la humanidad debería mejorarse activamente y dirigir el rumbo de su propia evolución. Y esto también lo estamos viendo con este reseteo, llevado a cabo por vía COVID, pero llevado a cabo obviamente por el Estado profundo, por globalistas, por liberalistas financieros y a través de dirigido, digamos, ¿no? A través del Foro Económico Mundial. Los transhumanistas desean convertirse en lo que ellos mismos denominan posthumanos. Y los posthumanos es alguien que ha sido modificado mediante mejoras de rendimiento del cuerpo y del cerebro hasta tal punto que ya no podría autodenominarse humano y se ha transformado de alguna forma para convertirse en un ser completamente nuevo. Y a mucha gente le cuesta entender que el movimiento transhumanista consiste en lograr el control social a una escala mundial. Es decir, no es una cosa noble. En realidad es así exactamente como lo vieron, por ejemplo, fundaciones americanas como Fundación Rockefeller, el Fondo Carnegie, Fundación Macy. La capacidad de lograr que las máquinas actúen como seres humanos es la capacidad de tratar a los seres humanos como si fueran máquinas. Es decir, el logro final de un orden científico mundial de la sociedad fabiana de H.G. Wells, en el que todo es tan exacto como una ecuación diferencial, en el que cosas tan imprevisibles como la creatividad humana, la chispa divina, jamás se estropean las cosas. Y a la mayoría les suena algo salido de una película de ciencia ficción, y pocas personas son conscientes, Antonio, de los constantes avances tecnológicos que convierten la idea humanista en una posibilidad muy real en un futuro próximo. Ahora mismo, por ejemplo, se están desarrollando interfaces de neurochips, que son chips informáticos que se conectan directamente al cerebro. La finalidad última de un chip cerebral, lo que comentamos antes, sería aumentar la inteligencia miles de veces, básicamente convirtiendo el cerebro humano en un superordenador. También podemos hablar de bienestar emocional. Durante toda la vida es un concepto fundamental del transhumanismo. Esto puede lograrse recalibrando, por ejemplo, los centros de placer del cerebro. Si antes lo hacían con drogas, ahora pueden hacerlo a nivel de los microchips. Se han sugerido fármacos modificadores de estado de ánimo que serán más sanos y más seguros que los psicótropos, por ejemplo. Es la dictadura científica sin lágrimas del siglo XXI de Aldous Huxley. La era de los controladores del mundo. Y como él mismo dijo, no parece haber ninguna buena razón por la que una dictadura totalmente científica sea jamás derrocada. Y el objetivo consiste, repito, en reemplazar todas las experiencias agresivas por un placer que básicamente deja las dudas de experiencia normal humana. La nanotecnología, otro elemento clave, es también fundamental para los transhumanistas. Digamos, es la ciencia de crear máquinas de tamaño de una molécula. ¿Sabes? Una máquina que podría, por ejemplo, crear tejido orgánico con finalidades médicas. Y todo esto viene, por ejemplo, no de ahora, de hace como 12 o 15 años, 2005, si no me equivoco, en el Congreso Internacional Global que se llama El Futuro 2045, prevé que en 2045 será posible vivir para siempre combinando la tecnología y la biología, algo que se llama singularidad. Y esta singularidad se producirá en el momento en que la inteligencia artificial sobrepasa las capacidades del cerebro humano. Entonces, desde cyborgs con expectativas de vida muy largas, máquinas a las que se transferiría la conciencia, los transhumanistas afirman que es imposible predecir exactamente cómo será un posthumano, pero sí que será mucho mejor según ellos. Necesito más potencia. Conectadme a la red. Ese no es Will. Desconéctalo. ¡Es él! ¿A dónde vas? A todas partes. Mucha gente se suma a esta expectativa de un mundo supuestamente mejor para todos. Ahora, si será mejor o no es otra cosa, pero repito, dentro de este mundo, de este cambio que estamos viviendo, de este modelo económico, de esta quiebra planetaria, de todo lo que nos rodea, eliminación de la memoria histórica, de los monumentos, de libros, de conceptualización de lo que somos, de dónde vinimos como civilización. Y mira cómo se mira la postura
de esa gente que la singularidad es la gran solución para problemas globales del siglo XXI. Es decir, las guerras, conflictos, todo esto, nosotros lo podemos solucionar en el nombre de la humanidad, como vía singularidad. ¿Por qué? Porque según ellos, y esto también lo está explicado muy bien en el libro de Klaus Schwab, gracias al proyecto Genoma Humano, por ejemplo, seremos capaces de descodificar el ADN y gracias al uso de la genética aplicada, la ciencia podrá mejorar la raza humana. ¿Qué significa mejorar desde el punto de vista de los Rockefeller? Ya es otra cosa, pero de lo que la mayoría de la gente no se percata es que este concepto no es nuevo. El transhumanismo surgió del humanismo, que es otra hábil ocultación de cientificismo creado sobre todo y específicamente para que las operaciones de eugenesia mundiales pudieran llevarse a cabo sin que nadie se percatara. Yo era igual que tú, vulnerable, insegura, con miedo a la muerte, hasta que todo cambió hace solo 12 horas. Donde el ser humano ya se convierte en transhumano. Aumentación física para convertirle en otra cosa. Si antes tú competías en competiciones que sea lo que sea en Juegos Olímpicos y te metías anabolizantes para ser más fuerte, más grande, tener más resistencia, en el futuro próximo no hace falta hacer una cosa así, porque con una inyección, un microchip en el cerebro, tú voy a aumentar tu capacidad intelectual. Hace muy poco surgió una película de la actriz Scarlett Johansson llamada Lucy, cuya premisa era esta afirmación, la cual, mientras más aumentaba sus capacidades cerebrales, iba adquiriendo poderes como telequinesis o control mental. Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Lo percibo todo y controlo los elementos que me rodean. Pero te quiero decir, los cambios que se nos vienen encima, donde el ser humano ya se convierte en transhumano, aumentación física para convertirle en otra cosa. Si antes tú competías en competiciones que sea lo que sea en Juegos Olímpicos y te metías anabolizantes para ser más fuerte, más grande, tener más resistencia, en el futuro próximo no hace falta hacer una cosa así, porque con una inyección, un microchip en el cerebro, tú voy a aumentar tu capacidad intelectual, aumentar tu inteligencia, ¿cómo se llama? El coeficiente intelectual por factor no sé cuántas veces. Entonces el mundo está cambiando completamente. Entonces en este nuevo mundo, lo que nos están diciendo los globalistas es que nosotros sobramos, nosotros, los seres humanos. Y para ellos, claro, el problema es en este nuevo mundo de quiebra planetaria. El problema para ellos, ¿qué van a hacer con 7.000 millones de personas que no van a tener trabajo? Entonces, el problema de seres humanos es nosotros tenemos que comer todos los días 3 veces al día. Vale, podemos comer 2. A lo mejor si estoy muy ocupado como un día, pero yo no puedo no comer. Entonces, como tenemos que comer y hay falta de comida, hay falta de alimentación, hay quiebra planetaria, económica y sistémica que estamos viendo en este momento, y cuántas veces hemos visto ya videos ahí por ahí de la gente atacando masas, furgonetas con comida porque no tienen nada de comer. Entonces, en ese sentido, lo que nos viene encima, Antonio, a nivel de este cambio sistémico, transhumanístico, con todo lo que supone estos nuevos proyectos, por ejemplo, el proyecto Rebrain, eso es aumentación tecnológica, vinculada con este reseteo que estamos viendo en este momento, que no son teorías de conspiración. La élite te están diciendo los globalistas de forma absolutamente abierta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para sobrevivir en este nuevo mundo? Mundo distópico, el mundo de post-cyberpunk. Cosas que estamos viendo o hemos visto en las películas como Blade Runner. ¿Sabes? La gente dice, eso es una película muy interesante de Hollywood. Eso no es Hollywood. Eso es nuestro presente, ni siquiera el futuro. Es nuestro presente. Dentro de esta lucha de supervivencia entre dos modelos que todavía están ahí. O sobrevive Estados Unidos a costa del mundo, o sobrevive el mundo a costa de Estados Unidos, o sobrevive un modelo satánico a costa del modelo de ser humano, que es el epicentro de este mundo. Su capacidad cerebral aumenta por minutos. Klaus Schwab, el director general, el ideólogo del Foro Económico Mundial, que lleva el foro de Davos desde principios de los años 70, es decir, en su nuevo libro que está hablando del gran reseteo, está explicando de forma absolutamente, es decir, está escrito en una hoja,
no son teorías de conspiración, no tienes que leer entre líneas. Te está diciendo qué van a hacer con nosotros. Nanotecnología, el campo de concentración electrónico sin lágrimas, el control digital de todo lo que nos viene encima, el 5G, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo está cambiando completamente. Repito, hemos ido del mundo industrial, donde tú tienes fábricas, trabajos de ingeniería, de arquitectura, etcétera, al mundo postindustrial, el mundo de números y parásitos y jugar con cifras en la pantalla de ordenador. Es lo que han hecho los bancos, los bolsas de valores, etcétera. Y ahora este mundo ha llegado a su fin, ahora están desmontando este mundo postindustrial, están creando un nuevo mundo, el mundo transindustrial, no trans como trans estos que tienes, no se sabe si es hombre, mujer o un unicornio con pene en la frente. No, estamos hablando de transindustrial, el mundo donde el ser humano, repito, se convierte en un accesorio, una cosa de segunda clase, donde tú tienes robótica, inteligencia artificial, el mundo virtual, el mundo de educación a distancia. Todo esto forma parte de este nuevo mundo. Y ahora estamos entrando en este Global 4.0, que es el mundo transindustrial. Repito, el cambio que estamos viendo en este momento del mundo postindustrial, donde dominan toda la parte financiera, al mundo transindustrial, donde ya no necesitan la banca. ¿Estás construyendo una inteligencia artificial? O decirlo de forma mucho más sencilla, transhumanismo, que incluye la expansión de la genómica, la nanotecnología, también la robótica y también su penetración en el cuerpo y en el cerebro humano. Otro elemento. Hola. Hola. Nunca había conocido a gente nueva. ¿Y tú? A nadie como tú. De hoy. Por supuesto, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, implica el despido de cientos de millones de trabajadores de mano de obra barata para ser reemplazados por la automatización. Y además Schwab elogia el uso de la nanotecnología y los escáneres cerebrales para predecir y también adelantarse al comportamiento humano. Pero ¿qué ocurre cuando un robot es creado con la intención de ser indistinguible del resto de nosotros? ¿Cómo podríamos saber que en efecto está consciente? En el 2014 se estrenó la película Ex Machina del director Alex Garland. Cuando están hablando del gran reseteo significa gobierno y gubernamentalidad cada vez más centralizada, coordinada, expandidos, digamos, la convergencia de corporaciones del Estado, la digitalización de funciones gubernamentales, también el uso de 5G, algoritmos predictivos, seguimiento en tiempo real, y también la vigilancia de cuerpos en el espacio o, digamos, la gobernanza anticipatoria del comportamiento humano y de los sistemas. Es decir, estamos a las puertas del sexto tecnoparadigma que hemos... La película nos muestra cómo Ava comienza a manipular las emociones de Caleb, utilizando su atractivo femenino e incluso la empatía para así ganar confianza. Esta logra que Caleb se sienta atraído por ella y olvide que simplemente se trata de un androide. También van a incluir la implantación de microchips que van a leer e informarán sobre la composición genética y los estados cerebrales de cada uno de nosotros. Entonces, en el frente genómico, el gran reseteo incluye la fusión de genética, nanotecnología y robótica. Bueno, pues aquí estamos con un tema crucial. Bueno, antes que nada los saludo con mucho cariño y respeto a todas y a todos. Y hoy sí vamos a tocar un tema fundamental que me llamó mucho la atención porque fíjense que lo publica Russia Today en términos, yo diría, casi dramáticos, sobre el cambio de época. Es una palabra muy fuerte y se refiere a que el día 21, estamos hablando en 2 días,
el presidente Putin, que no es cualquier personaje en el planeta, estamos hablando está entre los 3 principales mandatarios del mundo, obviamente con el mandarín Xi y con el presidente Joe Biden. No los digo en orden. Y lo publica Russia Today, y luego pues nada menos que Valentina Matviyenko, que es la presidenta de la Federación, así se le conoce a la Cámara Alta de Rusia, que pertenece al grupo reinante, a veces no se ven esas cosas, de San Petersburgo, que hasta en ruso les llaman los Sloviki. Bueno, no me voy a meter a ese tema ahorita, pero lo saca a relucir diciendo que sí, viene un anuncio de cambio de época. Me llamó mucho la atención eso. Bueno, obviamente yo he venido siguiendo los eventos de Rusia estos últimos, bueno, desde hace mucho, ¿no? Pero ahora en particular ahínco, cuando se han tensado las relaciones entre EU y Rusia respecto al contencioso de Ucrania, que ya le dedicaremos un tema especial, también con China, con la situación de Taiwán, que ahí, y en el mar del sur de China, son 2 puntos, yo diría, candentes. Y incluso Biden habló por teléfono recientemente con el presidente ruso, quien no ha dado su brazo a torcer para una cumbre entre ambos. Después de que ustedes recordarán, Biden, yo ya propuse mi hipótesis al respecto, fue inducido por Alexopoulos, creo que se llama, ¿no? El que fue jefe de prensa de... No, ya me acordaré bien del nombre. El que fue jefe de prensa de Clinton lo indujo a decir que el presidente ruso era un killer, ¿no? Un asesino. Son términos muy fuertes a esos niveles cuando estamos hablando de las 2 máximas superpotencias militares del planeta. Entonces, sobre todo a nivel nuclear. Ya a nivel hipersónico, Rusia ya rebasó a Estados Unidos, se calcula que por una generación mínimo. Bueno, entonces dicho esto, entonces hay que estar muy atentos que va a pasar el miércoles 21. Si hay algo que valga la pena, porque nosotros tenemos, si no me equivoco, 8 horas de diferencia con Moscú, si hay algo que valga la pena, pues haremos un especial, se los prometo, porque es un momento que tiene que ser, digo, por lo que están filtrando en Rusia, va a sacudir sísmicamente al planeta entero. Incluso Russia Today no lo oculta, ni la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina, ya había dicho el nombre. Entonces, estaremos muy atentos. Vean, yo, antes de que se iniciara toda una serie de eventos, yo diría 26 días, del 13 de marzo al 13 de abril, una serie de eventos que han reconfigurado la geopolítica mundial, es decir, la geoestrategia, que eso significa geoestrategia. Y ese precisamente lo que aquí Giselita me hace el favor de poner el artículo de Russia Today. Imagínense, lo leo. Putin está listo a dar su visión para el futuro en un discurso dramático en el que sus aliados comentan será el evento político más importante del mundo. Vean, que guste o no, Russia Today es muy seria. Y hay algo que me gusta de ellos, y obviamente que Sputnik, donde tengo el honor de colaborar, son muy dialécticos, porque vean, mucha gente no entiende el sarcasmo ruso, porque no han leído a Dostoyevsky, no saben quién es Tolstoy, no saben que el mejor ballet del mundo, que es de origen francés, son los rusos de San Petersburgo, etcétera, etcétera. Pues no conocen a Rusia, entonces menos la ironía rusa es muy peculiar. Que no tiene nada que ver con el resto de Europa, y obviamente ni con los chinos, ni con Centroasia. El ruso tiende a ser muy sarcástico y se da el lujo incluso a veces de
criticarse. Entonces, ya cuando ve uno estos titulares, pues sí es estremecedor. Por eso hoy estoy dedicando el tema de hoy. Y les decía precisamente que yo tengo el derecho, como cualquiera de ustedes, de apostar a una hipótesis. Y curiosamente, antes de esos 26 días de fuego, que cambia, bueno, yo diría consolida la reconfiguración mundial, me había atrevido a proponer la hipótesis de que tanto China como Rusia habían olido a sangre y tenían la oportunidad dorada para ya sacudirse de la tiranía del SWIFT. Ahorita explicamos rápidamente qué es el SWIFT, SWIFT, y de la dolarización, es decir, a una desdolarización. Entonces, ya saben, los que estamos en la geopolítica tenemos lecturas diferentes, tanto de espacio, tiempo y persona. Un día antes de este anuncio, que vean, ellos lo ponen, no yo, dramático, pues ¿qué puede ser dramático? Obviamente no se va a ir en una tercera guerra mundial, que de hecho está incipiente, no se atreve a decir su nombre, pero ya lo estoy viendo más en el área geofinanciera y de las sanciones. De hecho, está muy fuerte a ese nivel. No necesariamente hay que ser con fuego y sangre. A veces lo hacen por aliados interpósitos, como también se está viendo. No voy a penetrar ese tema ahora, pero sí, ya ve, uno se huele también las cosas, ¿no? No me recuerdo, creo que 18 días antes o 20 de este anuncio de Russia Today, me atreví a dar esa hipótesis. Y fíjense, ya siguiendo bien, articulando, hilando, creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Bueno, ya veremos el miércoles 21. Ya sabe, una hipótesis, pues una hipótesis, ¿no? Si uno no piensa, pues nunca se va a equivocar. Vamos a ver qué tanto mi percepción geopolítica es la adecuada. Y si me equivoco, pues tendré que ver por qué me equivoqué y en base a qué. Bueno, entonces, ahí está también este artículo que saca bajo la lupa. Aquí Giselita, ¿qué es, Gise? Nada más que no veo bien ahora sí que voy a tener que usar mi lupa, bajo la lupa literalmente. Flexible asociación estratégica del zar Putin y del mandarín Xi. 30 reuniones en 8 años. Vean, es muy difícil que en 8 años 2 mandatarios se reúnan 30 veces. ¿Oyeron bien? 30 veces. Bueno, vean, antes del anuncio insisto, dramático de Russia Today, un día antes, y ahí empecé a hilar, y precisamente mi artículo de ayer de la jornada, propuse un cronograma geopolítico, cómo en esos 26 días percibí ese cambio de configuración. Pero inicié con un artículo del Wall Street Journal. Vean, uno puede leer mucho, y sobran periódicos del mundo y online. Hay que saberlos hilvanar. Ese es otro tema. Y hay que traer buena hipótesis. Si uno trae mala hipótesis, pues te equivocas de todas y hace uno el ridículo. Entonces, el Wall Street Journal había sacado un artículo muy extenso